Nunca pensé que me casaría después de los 40. A decir verdad, me había resignado a vivir sola. Mi primer matrimonio terminó mal, sin hijos, sin bienes, y con más lágrimas que recuerdos felices. Trabajaba como enfermera en una clínica del Iste y vivía en un departamento sencillo que con los años fui llenando de plantas y silencio. Y luego conocí a Daniel. Lo conocí en una tarde cualquiera, en la sala de urgencias, mientras él llevaba a su madre para un chequeo. Yo estaba atendiendo a otra paciente cuando me pidió una silla de ruedas con esa voz educada, sin apuros pero firme. Alto, cabello blanco, ojos de hombre bueno. Era viudo, lo supe después. Tenía una hija de 16 años y había enviudado 5 años antes, tras una lucha larga contra el cáncer. No pasó mucho antes de que empezáramos a vernos fuera del hospital. Primero fueron cafés, luego paseos por el parque, después cenas con velas en su casa. Daniel tenía esa forma de hablar pausada, sabia, como de alguien que ya entendió que la vida no se corre, se saborea. Me hacía sentir tranquila, escuchada y también querida. Cuando me propuso que me fuera a vivir con él, no lo pensé demasiado. Me había tardado muchos años en sentirme en paz con un hombre. Me hacía bien. Era un hogar nuevo, una vida nueva, una segunda oportunidad. La casa era grande, luminosa, con un jardín que él cuidaba con dedicación. Decía que su esposa había amado las flores. Yo no pretendía reemplazarla. Lo entendía. Ella era parte de su historia, y yo había llegado después. Nunca quise borrar nada. Solo construir algo diferente. Ahí conocí a Paola. Tenía 17 años y una cara preciosa, con el gesto altivo de quien siempre ha sido escuchada. Al principio, fue cordial. Me saludaba con un hola sin mirar, con ese tono de adolescente que apenas tolera la existencia de los adultos. Yo no insistía. No quería ser su madre, ni su amiga forzada. Solo quería que supiera que no tenía que defenderse de mí. Con el tiempo, empezó a aceptarme. Poco a poco. Una mañana se sentó a desayunar conmigo sin que nadie la obligara. Otra tarde me pidió que la llevara a la papelería. Y en una ocasión, cuando se enfermó, me dejó ponerle una toalla húmeda en la frente. Cosas pequeñas, pero que para mí significaban todo. Daniel se encargaba de mantener la armonía. Era paciente con las dos, mediador sin que pareciera que lo era. Me decía que Paola era buena, solo que aún no entendía que amar a alguien nuevo no era traicionar a su madre. Y yo le creí. Vivimos juntos 5 años antes de casarnos por el civil. Fue una ceremonia discreta. Solo con unos pocos amigos, un par de familiares de su lado y mi hermana como testigo. Paola asistió, se tomó fotos con nosotros, incluso me abrazó. Me sentí feliz. Por fin tenía algo parecido a una familia. Los años que siguieron fueron tranquilos. Daniel se jubiló y se dedicó por completo al jardín, al ajedrez, a leer novelas de espías. Yo seguía trabajando, aunque con menos turnos. Salíamos al parque los domingos, hacíamos la compra juntos los jueves, y los viernes eran de películas con palomitas. Eran pequeños rituales, pero me llenaban. Paola se fue a estudiar fuera. Volvía en vacaciones, siempre con algo de prisa, con amigos que la pasaban a buscar o con un novio distinto cada año. No se quedaba mucho tiempo, pero al menos llamaba. Le dejaba mensajes a su papá. A mí, rara vez. Yo no la juzgaba. Era joven. Tenía su vida. Nunca me imaginé que sería ella quien me arrancaría la mía. Daniel enfermó de golpe. Un infarto fulminante lo mandó al hospital una mañana de diciembre. Yo estaba en la cocina, friendo un poco de chorizo para los huevos, cuando lo oí caer en el baño. Corrí, lo encontré en el suelo. Respiraba con dificultad. Pedí la ambulancia, le tomé el pulso, lo cubrí con una toalla. Murió esa misma tarde, con mi mano en la suya. Nunca olvidaré su mirada. No era de miedo. Era de despedida. El funeral fue un torbellino. Lloré como no lloraba desde niña. Me sentía en el aire, como si el piso se hubiera hecho agua. Paola llegó esa noche,
con su novio del momento, llorando más por orgullo que por dolor. No me abrazó. No me dijo nada. Yo no se lo reproché. Pensé, cada quien lleva el duelo como puede. Pero entonces comenzaron los murmullos. ¿Y tú qué vas a hacer ahora?, me preguntó una tía lejana de Daniel. ¿Vas a volver a tu departamento? ¿Mi departamento? Pues sí. Esta era la casa de Daniel, ¿no? Yo me quedé en silencio. No quise discutir. No era el momento. Pero dentro de mí, algo ya se estaba rompiendo. 2 semanas después del entierro, Paola vino sola a la casa. Se sentó en la sala, cruzó los brazos y me miró con una frialdad que nunca le había visto. Quiero que hablemos. Claro, hija. ¿Qué pasa? No me llames hija. Tú no eres mi madre. Ahí supe que esa conversación no iba a ser buena. Vengo por las escrituras. Y por los papeles del banco. ¿Qué papeles? Los que Yanio tenía. Los de la cuenta de ahorro, la póliza del seguro, todo eso. Paola, yo también necesito revisar eso. Yo soy su viuda. Y eso implica ciertas cosas legales. No empieces con tus cosas. Tú ya tenías tu vida. Ya tenías tu trabajo, tu departamento. Esta casa es de mi familia. De mi mamá. Tú solo llegaste después. Tu papá y yo estábamos casados legalmente. Todo lo que dejó lo dejó en orden. Y si tienes dudas, lo podemos revisar juntas. ¿Qué quieres? ¿Quedarte con todo? Solo con lo que me corresponde. Se levantó de golpe. Eres una aprovechada. Mi papá seguro ni entendía bien lo que firmaba. Lo enredaste. Lo manipulaste. Tú no querías amor. Querías quedarte con lo suyo. Me quedé sentada. Sentí como si me hubieran vaciado un balde de agua helada en el pecho. No te voy a dejar robarme, Carmen, dijo, y se fue dando un portazo. Y en ese instante, supe que el verdadero duelo apenas comenzaba. Después de aquel portazo, la casa se sintió distinta. Ya no era solo la ausencia de Daniel. Era algo más denso. Un silencio con veneno, como si cada rincón me mirara preguntándome, ¿qué haces aquí si ya nadie te quiere? Durante días enteros no salí de la recámara. Solo bajaba a prepararme un café o calentar algo de comer. No tenía fuerzas para regar las plantas, ni para encender la tele. Me sentía como una intrusa en mi propia vida. Pero una mañana, me levanté con el corazón apretado, con ese nudo en la garganta que me daba cuando sentía que alguien estaba a punto de quitarme algo. Recordé lo que Yanio y yo habíamos hablado, años antes, cuando firmamos el testamento. Yo quiero que todo quede claro, amor, me dijo una vez. No quiero que Paola tenga que pelear contigo por nada. Pero tampoco quiero que pienses que lo hago por desconfianza. Lo hago porque he visto cómo las familias se despedazan por un papel mal hecho. Y sí, lo hicimos bien. Lo firmamos en una notaría. Yo nunca quise nada que no fuera justo. Él quiso protegerme. Y también protegerla a ella, en la medida de lo posible. Daniel había dejado 2 cuentas, una conjunta, que usábamos para gastos, y otra de ahorros que estaba a su nombre, pero con un beneficiario asignado, yo. La casa estaba a su nombre, pero después de casarnos hicimos el trámite para cambiarla a propiedad conyugal. También tenía una póliza de seguro que, según recuerdo, también me dejaba a mí como beneficiaria. Paola no lo sabía. Y si lo sabía, le ardía en el alma. Días después, comenzaron a llegar cartas. Primero una de su abogado. Solicito copia del testamento para su revisión y cotejo. Luego otra más, se hace constar que Paola X impugna la posesión del inmueble. No decía mucho, pero decía lo suficiente para entender que la pelea apenas empezaba. Fui con un abogado que me recomendó mi compañera Leti del hospital. Un hombre mayor, con voz pausada y mirada de quien ha visto de todo. Le llevé copias de todo lo que teníamos. Escrituras, el acta de matrimonio, el testamento notariado. Después de leerlo todo, me miró y dijo:
Usted está protegida. Legalmente, no pueden quitarle nada. Su esposo fue muy meticuloso. ¿Y entonces? Entonces, lo que va a sufrir no es una batalla legal, sino emocional. Tenía razón. Paola empezó a difamarme con la familia de Daniel. Me enteré por una sobrina suya que vivía en Cuernavaca. Me dijo que tú lo convenciste de dejarte todo. Que lo manipulaste cuando ya estaba enfermo. Que le escondiste papeles. Yo no sabía ni qué decir. ¿Qué se responde a algo así? ¿Cómo se demuestra que uno amó con el alma y no con interés? Comenzaron a llegar mensajes llenos de veneno. Una excuñada me escribió por Facebook, que rápido te adueñaste de todo. Otra me puso, tu cara muy de señora, pero por dentro eres una víbora. Me salí de todas las redes. No tenía ánimo de explicar mi vida a desconocidos. El día más doloroso fue cuando fui al panteón. Era el cumpleaños de Daniel. Llevaba una flor blanca y una vela. Limpié la lápida con cuidado, me senté en la banquita de piedra y me puse a hablarle. Le conté que lo extrañaba, que la casa estaba más callada que nunca, que los geranios se estaban secando y que Paola llegó. Sin avisar. Sin verme siquiera. Puso unas flores, cruzó los brazos y, sin mirarme, dijo: ¿No tienes vergüenza? Me quedé en silencio. Estás aquí, fingiendo que lo querías, cuando lo único que hiciste fue aprovecharte. Ni mi mamá fue enterrada con tantas flores como tú le traes. Paola, yo lo amaba. ¡Cállate!, gritó. No me digas Paola como si fueras parte de mi familia. Tu papá y yo estábamos casados. Eso no te hace de la familia. Tú lo sabes. Sabes que él me amaba. Que no le robé nada. Que no manipulé nada. Que hicimos todo juntos, con amor. Eso te lo puedes decir frente al espejo. Pero yo no te lo voy a creer. Y te juro que te vas a arrepentir. Y se fue. Me quedé sola con la lápida. Con una lágrima cayendo por la mejilla. Y con la certeza de que ella no iba a parar. Lo siguiente fue surrealista. Llegó a la casa con un actuario. Decía que venían a hacer un inventario. Supuestamente porque había bienes de su madre que eran suyos por herencia. No me opuse. Le abrí la puerta. Entró con la misma arrogancia de siempre, señalando muebles, apuntando con el dedo lo que le pertenecía. Este florero era de mi mamá. Te lo puedes llevar. Ese sillón también. También. Y así siguió, señalando y reclamando. Pero cuando llegó al librero de Daniel, uno de los pocos espacios que eran enteramente suyos, me detuve. Eso no. ¿Por qué? Porque eso era suyo. De él. Ni tuyo, ni mío. De él. Ella me miró con rabia. Te voy a sacar de aquí, Carmen. Te lo juro por mi madre. Te voy a sacar de esta casa. No necesitas jurar nada por ella. Ella no estaría orgullosa de esto. Salieron con cajas. Yo no lloré. No gritaba. No pedía. Solo observaba. Me dolía el alma, sí. Pero no iba a ponerme al nivel de alguien que usaba la memoria de su padre para hacerme daño. Al día siguiente, me senté en el jardín. Con una libreta. Y empecé a escribirle una carta a Daniel. No para entregarla, claro. Para recordarme a mí misma que no estaba loca. Que no había inventado ese amor. Que fue real. Que construimos algo hermoso. Que esta mujer no podía quitármelo solo porque no era su madre. Y que si alguien debía defender esa memoria, era yo. Pasaron los meses como se arrastran las tormentas lentas. A veces, el cielo parecía calmo y yo pensaba que todo estaba por acabar. Pero bastaba un nuevo mensaje, una notificación del juzgado, o un comentario malintencionado en el mercado para recordarme que seguía en medio del vendaval. Mis días se volvieron una mezcla entre papeleo, café frío, y esa sensación de tener que estar siempre alerta. Como si el enemigo no tuviera rostro, pero pudiera aparecer en cualquier esquina con una nueva acusación.
mi abogado seguía firme: todo lo que se está haciendo es presión emocional. Legalmente no tienen nada, pero no subestime la capacidad de la gente para inventar, manipular y desgastar. Y eso hacían, desgastarme. Una tarde, Paola mandó a su abogado con una oferta. La leí sentada frente al comedor que aún olía a lavanda. Decía, palabras más, palabras menos, que si yo accedía a cederle la casa y una parte del dinero del seguro, ella se comprometía a no iniciar ningún proceso más. Que era lo mejor para ambas. Que podía quedarme temporalmente en la propiedad hasta que encontrara otro lugar donde vivir. Como si fuera una inquilina tolerada en mi propia historia. Lo curioso fue que al final, el documento tenía una postdata escrita a mano. Era de ella. Carmen, si te queda algo de dignidad, sabrás que esto es lo justo. Mi mamá jamás habría permitido que te quedaras con lo que le correspondía a mí. Me temblaron las manos. No por miedo. Por rabia. Porque la niña a la que alguna vez le preparé su lonchera ahora me hablaba como si yo hubiera llegado a arrebatarle algo. Pero también me hizo reír. Dignidad. Justo eso era lo único que me quedaba intacto. No firmé nada. Y entonces vinieron más ataques. Primero, por redes sociales. Luego en forma de rumores entre los vecinos. Una amiga del barrio me dijo que escuchó en la estética que yo me había casado con Daniel solo por interés. Que ya desde antes de la boda andaba buscando cómo quedarse con la casa. Que había tenido un amante, y que eso Daniel nunca lo supo. Fue tan absurdo que me dio risa. Pero también tristeza. Porque uno piensa que las mentiras, por ridículas que sean, no hacen daño, hasta que las oye repetidas. Comencé a tener miedo de salir. Evitaba el parque, la tiendita, incluso la iglesia. Me sentía observada. Como si ya no fuera Carmen, la enfermera amable del hospital, sino la viuda aprovechada. Un día, en la panadería, una señora me miró con desprecio y murmuró: «Hay gente que no tiene vergüenza». Y yo, con la bolsa de bolillos temblando en la mano, entendí que me estaban condenando sin juicio. Como si el simple hecho de seguir viva y tener un techo fuera un crimen. En ese tiempo fue cuando llegó la carta. Estaba en un sobre sencillo, sin remitente. Pero reconocí la letra de inmediato. Era de Daniel. Escrita a mano, en tinta azul, en papel cuadriculado como los que usaba en la universidad. Tenía fecha de 5 años atrás. Mi amor, por si alguna vez me pasa algo de repente, quiero que sepas esto sin ninguna duda. Todo lo que dejo a tu nombre es porque lo quiero así. Nadie me obligó. Nadie me forzó. Lo hago porque confío en ti. Porque sé que cuidarás lo que yo cuidé. No es porque no ame a Paola. La amo. Pero tú eres mi compañera. Y eso también importa. Lloré durante horas. No sabía si él me la había dejado escondida. O si alguien la encontró entre sus cosas y decidió mandármela. Pero llegó justo cuando más lo necesitaba. Y me dio la fuerza para levantar la cara. Esa misma semana pedí una cita con un notario. Llevé copias de todos los documentos. Quería algo, un acta legal que reafirmara lo que ya estaba claro, pero que dejara constancia de que yo estaba en mi derecho. No por capricho. No por capricho. Por justicia. Cuando terminé, salí con una carpeta bajo el brazo, y por primera vez en meses, me sentí en control. Al volver a casa, me detuve frente al portón. Era el mismo de siempre. Pintado de blanco, con una maceta colgando. Pero esa tarde lo vi distinto. Ya no como un muro que me protegía del mundo, sino como la entrada a mí. Dignidad. Entré, respiré hondo y me prometí que no iba a ceder. Ni a Paola. Ni a nadie. Porque uno puede perder el amor, la paz, los amigos, incluso la reputación. Pero si pierde el respeto por sí mismo, ya no queda nada. Y yo, aunque dolida, seguía de pie. La vida se vuelve distinta cuando uno deja de justificarse. Pasé meses enteros tratando de explicarles a los demás lo que Daniel y yo habíamos construido. Tratando de convencer a Paola de que no me robé nada. De que no mentí, de que no manipulé.
Pero ese esfuerzo, ese desgaste, solo me hacía sentir más pequeña. Como si tuviera que mendigar el derecho a existir en la historia que también era mía. Y un día, simplemente, dejé de hacerlo. No porque me diera igual, sino porque entendí que el amor no se demuestra rebatiendo acusaciones, sino viviendo en paz con uno mismo. La carta de Janio fue mi ancla. La leía por las noches, antes de dormir. A veces la apretaba contra el pecho, como si pudiera oír su voz entre las líneas. Me repetía esa frase como una oración: tú eres mi compañera. Y eso también importa. Me inscribí en un taller de jardinería en la Casa de Cultura. No es que me sobrara el ánimo, pero me hacía bien salir de la casa con un propósito que no fuera solo resistir. Volví a plantar geranios, lavandas, incluso begonias. Algunas murieron. Otras florecieron con fuerza. Como yo. Leti, mi amiga del hospital, me llamó para una comida. Me dijo que varias compañeras querían verme. Dudé en ir. Temía que me miraran con lástima o con dudas. Pero fui. Y me abrazaron con tanto cariño, con tanta naturalidad, que me di cuenta de que no todos me habían comprado la historia que Paola andaba contando. Tú siempre fuiste derecha, Carmen, me dijo una de ellas. Y las que te conocemos, lo sabemos. Pero Paola no se detuvo. Un día me dejó una nota en el buzón. No estaba firmada, pero era su letra. No creas que esto ya se acabó. Voy a mover cielo, mar y tierra para sacarte de ahí. Ese lugar es mío. Aunque te aferres como sanguijuela. Ya ni me temblaron las manos. Entré, rompí la hoja, y me serví un té. Ese mismo día, tomé la carpeta con todos los papeles y fui con mi abogado. Le pedí que redactara una última notificación. No para pelear, sino para dejar constancia de que cualquier intento de acoso, intimidación o difamación sería respondido con todas las herramientas legales disponibles. Ya no iba a poner la otra mejilla. Y entonces, lo inesperado. Una tarde, mientras barría la cochera, escuché una voz familiar. ¿Tía Carmen? Me giré y ahí estaba. Abril, la hija de una prima lejana de Daniel. Tendría unos 20 y tantos. No la veía desde la boda. En ese entonces era apenas una adolescente tímida, con brackets y mirada dulce. Abril, ¿eres tú? Sí. Perdón que llegue así. Solo quería verte. Hablar contigo. Entró. Le serví un café. Se sentó como si aún tuviera 14 años, apretando las manos en el regazo. He escuchado muchas cosas, cosas feas. De ti. Y de Paola. Ya me imagino. Pero también recuerdo cosas. ¿Qué cosas? Que tú eras la única que me hablaba con cariño cuando veníamos de visita. Que tú me compraste mi primer cuaderno de dibujo. Que tú ayudaste a mi abuelita cuando se enfermó y nadie quería llevarla al hospital. Que tú cuidabas a Daniel, de verdad. Y que lo hacías con amor, no por lo que tuviera. Me quedé en silencio. Vengo porque quiero ayudarte. No sé cómo. No tengo dinero ni contactos, pero estoy estudiando leyes. Y sé que tienes razón. Que te están difamando. Que esto es injusto. Y ahí, frente a esa muchacha que un día vi corretear por el jardín, entendí algo: no todo estaba perdido. A veces, los frutos del amor no crecen donde uno los sembró, pero sí donde hubo tierra fértil. Abril me ayudó a organizar todos los documentos, a preparar un escrito que presenté como declaración adicional ante el juez civil. No era necesario, pero fue una forma de dejar claro que yo no estaba sola. Ni quebrada. Ni vencida. Pasaron semanas sin noticias de Paola. La última vez que supe de ella fue por una vecina que la vio en la notaría, reclamando que el testamento era falso. No logró nada. Después, silencio. Un silencio que al principio me supo raro, como si se tratara del ojo del huracán. Pero luego, aprendí a respirar dentro de él. Comencé a recuperar la casa. Pinté la reja. Podé el rosal que Daniel había plantado junto al muro.
Volví a colgar cortinas. Compré un horno eléctrico y me aventuré a hornear pan por primera vez en mi vida. Me quedó duro, pero me supo ahogar. Un día, encontré una foto de los tres. Daniel, Paola y yo. Fue en el parque, durante un picnic. Ella sonreía. Yo también. Daniel tenía una mano en mi hombro y otra en la suya. No la rompí. No la escondí. La enmarqué. Porque, aunque todo se había desmoronado, esa foto sí fue real. Y no iba a dejar que el odio la borrara. La última pieza de mi reconstrucción llegó en forma de un cuaderno viejo. Era el diario de Daniel. Lo encontré en una caja olvidada del closet. Entre apuntes de jardinería y poemas mal escritos, había entradas que hablaban de mí. De cómo lo hacía reír. De cómo le gustaba que le preparara avena con manzana. De cómo yo le devolví las ganas de vivir. Lloré al leerlo. Pero no de tristeza. Sino porque era la confirmación final de que no estaba loca, ni equivocada, ni sola. Fui su compañera. Fui su amor. Y eso, como él mismo escribió, también importa. La primavera llegó como si no hubiera pasado nada. Las jacarandas comenzaron a manchar las banquetas con su púrpura nostálgico, el aire se llenó de insectos diminutos, y el cielo azul parecía burlarse del caos humano. Por dentro, yo ya no era la misma. Algo en mí se había endurecido, pero también, algo se había aflojado. Por primera vez en meses, dormía con la ventana abierta. Una mañana cualquiera, mientras barría el patio, vi la silueta de una mujer cruzando el umbral. No era Paola. Era una mujer más joven, más callada. Caminaba con pasos contenidos. Casi tímidos. ¿Carmen? Sí. Soy Isabel. La esposa de Paola. Me detuve. No lo esperaba. Nos sentamos en el comedor. Le ofrecí un té. Ella no lo aceptó. Se veía incómoda, nerviosa, con algo en el pecho que parecía pesarle más que la espalda. Sé que no tengo derecho a venir, dijo, bajando la mirada. Pero quería hablar contigo. Aclarar algunas cosas. Yo no respondí. Dejé que hablara. Yo vi todo lo que pasó. Lo que decía Paola, lo que publicaba, lo que decía de ti con su familia. Al principio la apoyé, creí en su versión. Porque era mi esposa, y porque yo también perdí a mi madre joven. Pensé que tu presencia era una amenaza. Tragó saliva. Pero con el tiempo, me di cuenta de que no. Que lo que había en ella no era dolor. Era odio. Y ego. Y que tú solo fuiste un blanco fácil. Se le quebró la voz. Estoy separada de Paola. Hace meses. Se volvió alguien que ya no reconocía. Quería todo, controlarlo todo, imponer su versión de la historia como si el pasado pudiera escribirse a su antojo. No escuchaba a nadie. ¿Y por qué vienes? Porque necesitaba decirte que yo lo vi. Que tú nunca fuiste la villana. Que muchas personas te creyeron culpable sin pruebas. Y que lo siento. Silencio. Largo. Denso. Pero no incómodo. Yo no lloré. Ella sí. Después de eso, no volví a saber nada de Paola. Me contaron que se había mudado a otro estado, que dejó su trabajo, que ya no hablaba con muchos de los familiares. No me alegré. Pero tampoco sentí compasión. Me sentí libre. Y eso, mi líder, fue nuevo para mí. En el aniversario luctuoso de Daniel, preparé algo especial. Fui al panteón temprano. Llevé flores, velas y una carta. No para leerla. Para dejarla. Cerrada, envuelta en un listón azul. En ella le contaba que la tormenta había pasado. Que resistí. Que no cedí. Que no me derrumbé. Le conté de abril, de las begonias nuevas, del pan duro que aprendí a hornear. Le dije que aún lo extraño. Que aún le hablo. Que aún lo escucho a veces, en el murmullo de los árboles cuando sopla el viento fuerte. Y que, a pesar de todo, fui feliz. Hoy,
mi casa es otra. No porque haya cambiado los muebles, sino porque la habito desde otro lugar. Puse una foto de Daniel en el recibidor. No la más formal, sino una donde está regando las plantas, con una sonrisa tonta y el pantalón manchado de tierra. Esa es la imagen que quiero conservar. No tengo hijos. No tengo nietos. Pero tengo paz. Y eso también es una forma de herencia. A veces me preguntan si no me siento sola. Y yo digo que no. Porque hay una gran diferencia entre estar sola y estar en paz. Y porque sé que mi historia, aunque muchos quisieron cambiarla, ya quedó escrita. Por mí. Con mi nombre. Y con mi verdad.